Siempre lo mejor a quien escucha lo importante. Todo lo que dudas, aquí lo puedes confirmar. Bienvenidos al podcast de Damari Gámez. Hoy trataremos sobre un tema de actualidad que viven los hondureños, la inmigración, un problema que afecta al Triángulo Norte, México y Estados Unidos. Esto es algo que se ha venido desatando en los últimos años debido a la falta de oportunidades, violencia y desastres naturales en su país. Primero, vamos a ver qué es la inmigración. Es un movimiento de población que consiste en la llegada de personas a un país o región diferente de su lugar de origen para establecerse en él, que ahora comúnmente lo hemos conocido con el nombre de las caravanas. Una nueva caravana de migrantes compuesta entre 3.000 y 5.000 personas salió la mañana de un viernes desde la ciudad de San Pedro Sula, localizada al suroeste del país centroamericano, con la esperanza de cruzar Guatemala y México en su camino hacia Estados Unidos, alentados por la llegada al gobierno Joe Biden y un posible cambio en las políticas migratorias de parte del demócrata. La caravana había avanzado a mediodía hasta la localidad norteña de Copán, donde los organizadores decidían la ruta a tomar para cruzar hacia Guatemala con dos opciones en mente: los puestos fronterizos de Aguascalientes y el Florido, mientras el gobierno guatemalteco no permitió el ingreso de los migrantes y desplegó a decenas de militares y policías en las fronteras del país para impedirles el paso. Los migrantes dejaban a un país devastado por los huracanes Eta e Iota, golpeado por la pandemia de coronavirus y asfixiado por la violencia. Esta caravana fue la segunda que se formó desde diciembre, cuando centenares de hondureños partieron rumbo a Estados Unidos, tras el azote de los huracanes que han dejado a decenas de miles de familias sin hogar ni forma de subsistencia. La Embajada de Estados Unidos en Honduras ha afirmado que sus socios, México y Guatemala, no permitirán que los grupos de caravanas de migrantes avancen hacia el norte en violación de la soberanía, las órdenes de salud pública vigentes y las leyes de inmigración de las respectivas naciones en toda la región. También advirtió que nuestro compromiso con el Estado de Derecho y la salud pública no se ve afectado por un cambio de administración en Estados Unidos. El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández desplegó la policía militar y ordenando que se establezcan retenes en la ruta de los migrantes para evitar que avanzaran hacia el norte. Además, se estableció un toque de queda en el país, mientras que Guatemala ordenó a su ejército y a la Policía Nacional Civil que creen puestos de control en la carretera hacia el Océano Atlántico, después de que el presidente Alejandro Gianmetti decretara el estado de prevención en los departamentos de Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa, Santa Rosa, El Progreso y Petén. Le suplicamos, señor presidente, que nos permita pasar por Guatemala. Nos estamos muriendo de hambre, ha pedido uno de los migrantes citado por la agencia EFE. Los organizadores de la caravana alegan que parten de Honduras por la pobreza, falta de empleos y la violencia que carcome el país. Se van porque no tienen nada. Es un sentimiento de dolor, pero también cargan con esperanza porque creen que esta es la única vía de salvación para poder lograr algo. Saben que aquí en Honduras no hay nada y están dispuestos a hacer esta gran caminata. Se ha visto a familias enteras dejar sus localidades para unirse al grupo, incluyendo ancianos, niños, madres, adolescentes, con sus hijos y jóvenes hartos por falta de oportunidades. Aunque la mayoría llevan cubrebocas, no cuentan con las pruebas negativas de la COVID-19, uno de los requisitos para ingresar a Guatemala. El sentimiento generalizado es de esperanza en un cambio en las políticas migratorias con la llegada de Biden a la Casa Blanca. Hay mucha expectativa, la gente tiene esperanza con Biden, siente que pueden cambiar las políticas migratorias estadounidenses. Hay personas que hacen este viaje por segunda o tercera vez. Lo dejan todo esperando poder llegar a Estados Unidos. Biden y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador han apostado por una nueva estrategia migratoria después de 4 años de duras políticas migratorias del republicano Donald Trump. Ambos líderes mantuvieron una conversación a mediados de diciembre, con la que se abre una nueva etapa entre los dos países clave en la gestión de la migración centroamericana. En esa conversación, ambos políticos destacaron la necesidad de revitalizar la cooperación entre Estados Unidos y México para garantizar una migración segura y ordenada, contener el coronavirus, impulsar las economías de América del Norte y asegurar la frontera común.
López Obrador ya había saludado días antes de la postura de Biden con respecto al tema migratorio, lo que dijo permitirá continuar con el plan de promover el desarrollo y el bienestar de las comunidades del suroeste de México y de los países de Centroamérica. Todavía está por verse en qué nuevas estrategias se traducirán estos discursos conciliadores, que por el momento generan expectativas entre aquellos centroamericanos sin futuro, ya sea porque han perdido todo, por los desastres naturales que han azotado en la región o por la falta de oportunidades que sus gobiernos les dan. La mayoría, carcomidos por la corrupción, son incapaces de proporcionarles. Algunas de las citas de estos migrantes: mi ilusión es llegar a Estados Unidos, comprar mi casita porque ya me aburrí de vivir alquilando y estar trabajando para otra gente, ha dicho Melvin Fernández, un taxista del caribeño Puerto La Ceiba, a la agencia de AFP. Entre ellas también otra cita: yo quiero trabajar y dar una vida digna con mi familia, ha agregado uno de los migrantes que partió el día viernes del 15 de enero del 2021 en la caravana junto a su esposa y sus 3 hijos de 10, 15 y 22 años. Con ellos una multitud de migrantes que aspiran a un nuevo cambio de vida. Ahora entramos haciendo esta pregunta: ¿son los padres responsables criminalmente de enviar solos a sus hijos a la frontera sur de Estados Unidos? Hagamos un ejemplo. Margarita tiene 9 años y cruzó sola la frontera entre Estados Unidos y México hace 3 semanas, donde fue detenida por un agente de la patrulla fronteriza. Llegó sana y salva bajo la custodia de un coyote que la trajo desde Guatemala. El viaje costó $10,000 y lo pagó su madre, quien vive indocumentada en Estados Unidos desde hace poco, 8 años. La semana pasada fue liberada y ahora deberá enfrentar un proceso de deportación donde pedirá asilo. ¿Debe esperar a que la llamen para ir a la corte? Dice Alex Galvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. Puede que la notificación llegue unas 3 o 4 semanas debido al atasco en la Corte de Inmigración. Esperamos que la primera audiencia la tenga a principios del 2022. La pequeña se encuentra bien de salud después del largo y peligroso viaje de unas 1,600 millas, que equivalen a 2,600 kilómetros, que atraviesa México, una de las rutas más peligrosas del mundo, controlada en muchos casos por el narcotráfico. No hubo demoras ni contratiempos, tampoco intento de secuestro o violación, pero no todos tienen la misma suerte. La semana pasada, Brian, un inmigrante mexicano que cruzó el muro por una área de Texas, cayó desde una altura de 12 pies y se fracturó la columna vertebral y un tobillo. No volverá a caminar, dice Galvez. Se encuentra internado en un hospital de El Paso. El Departamento de Seguridad Nacional dijo que en la víspera la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo había detenido 429 menores no acompañados en la frontera sur. Otros 4,231 estaban bajo la custodia de la patrulla fronteriza y 15,193 en manos del Departamento de Salud y Recursos Humanos. Pero no dio a conocer datos de menores perdidos, heridos o fallecidos en la frontera o el trayecto de sus países de origen. Y en caso de tragedias o incidentes, muchos se preguntan ¿cuánta responsabilidad recae sobre los padres o tutores que los envían en busca de asilo? Si existen mecanismos legales para protegerlos y qué están haciendo los gobiernos implicados en el éxodo para evitar tragedias como la de Brian o peor aún, perder la vida en el intento por escapar, en muchos casos de la muerte. Ahora hacemos énfasis en esto. ¿De quién es la culpa? ¿Se puede demandar a un padre que empuja a un hijo a abandonar su país? La pregunta tiene que ver con la ley de agravios, no con la ley de inmigración estadounidense, dice Stephen Loher, profesor de la práctica de inmigración de la Escuela de Leyes en la Universidad de Cornell en Nueva York. La cuestión es si los padres pueden ser demandados por la negligencia al permitir que sus hijos viajen solos desde su país de origen a Estados Unidos. En la práctica, añade, estos juicios son muy raros por varias razones. Primero, el niño o alguien que demanda en nombre del niño tendría que demandar, y es poco probable que los niños conozcan la ley de responsabilidad civil de Estados Unidos. Y probablemente no estén dispuestos a demandar a sus padres, precisa. Además, incluso si quisieran demandar, no podrían pagar a un abogado que los represente.
así como también la abogada Bárbara Gines, una exprofesora de la Clínica Legal de la Facultad de Leyes de la Universidad de Texas en Austin, dice que el hecho de que miles de menores se arriesgan demuestran la desesperación, el peligro, la violencia y la pobreza en sus países de origen, y que existe una serie de falta de mecanismos adecuados para reunirse con sus familias en Estados Unidos. En la inmigración también se debe considerar la situación tan desesperada en que se encuentran estas personas en sus países. No creo que los padres vayan a sufrir consecuencias por enviarlos solos en busca de asilo cuando vienen huyendo para salvar sus vidas. Esa condición penal no es tan importante para ellos. Los padres toman decisiones desesperadas porque la vida de los pequeños está en juego. La prioridad es protegerlos y es inútil hacer algo en contra de los padres porque no va a cambiar en nada la situación que genera el éxodo. Bueno, y hemos llegado al final de este programa en el cual hablamos sobre la inmigración, que es un problema que afecta a miles de hondureños por la falta de oportunidades, entre ellas el desempleo, así como también los huracanes Eta y Iota que afectaron a miles de personas dejándolos sin hogar, que hace esto que ellos arriesguen su vida en este trayecto en el camino hacia el sueño americano. Hemos llegado al final de este programa. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.